Hace años decidí aferrarme a mi niño interior, lo cual significaba albergar esperanza, dejarme guiar por la curiosidad y tratar cosas nuevas con libertad. Eso se convirtió en una parte muy importante de mi trabajo en educación y dentro de eso, el poder de las historias y contarlas también me gusta. Y por eso quisiera compartir con ustedes la historia de la última vez que yo visité un colegio. Fue un domingo y eran las 5 de la mañana en una parte de la sierra de nuestro país. Había viajado 13 horas en bus, hacía frío, y por eso caminé un par de cuadras hacia la casa de unos colegas para descansar. Luego nos fuimos a la Plaza de Armas y nos fuimos ahí porque había la primera feria de liderazgo estudiantil, en donde más de 60 estudiantes de toda una zona estaban contando cómo, con su educación, estaban aportando a su comunidad. Y tuve la oportunidad de hablar en un stand con 2 estudiantes. Cuéntenme, les dije, ¿de qué se trata lo que ustedes están haciendo? Y Rosa María me dijo, te explico, nosotros llevamos unos talleres de autoconocimiento y salud emocional. Y yo les dije, ¿cuál es la parte más importante para ti de esto? Me dijo, la parte más valiosa de esa experiencia fue que cuando yo me miré a mí misma y vi mi historia personal, me quebré. Pero luego fue como recoger las piezas de mí misma y fortalecerme en el proceso a la hora de recomponerme. En ese momento, mi niño interior estaba sonriendo, porque yo había entendido que eso era importante para Rosa María. Pero ese no es el proyecto. Era la voz de Ana, que era otra estudiante que estaba ahí. Y yo le dije, ¿qué? Y entonces... Y me acerqué un poquito más porque había comenzado a llover un poco y quería escuchar con atención. Me dijo, lo que pasa es que esa experiencia nos ayudó tanto que comenzamos a pensar en estudiantes de la zona, de nuestro colegio, de nuestra misma edad, con las mismas necesidades, porque nosotros conocemos las necesidades de nuestros compañeros, tenemos la misma edad. Y decidimos que nosotros íbamos a construir esos espacios nosotras mismas para otros estudiantes de la zona. Y para serles sinceros, en ese momento yo dejé de escuchar. Mi niño interior estaba soñando porque tenía a 2 estudiantes delante mío que habían decidido que parte de su educación iba a ser impactar en la vida de otras personas hoy día. Y lo estaban disfrutando y lo estaban sacando adelante con el liderazgo de todas las personas a su alrededor en su comunidad. Ese día me acuerdo haber escuchado muchas historias parecidas y con eso me fui a descansar y a celebrar en mi mente y en mi corazón ese pedazo de educación de calidad del cual había sido testigo. Al día siguiente me levanté temprano. Era una de esas mañanas donde te detienes un poco a ver las flores, te detienes a ver las plantas, las aprecias. Y yo me levanto siempre tempranito y con mucho entusiasmo. Creo que en parte porque mis ancestros, algunos de los cuales vienen de Loreto, de Trujillo, de Arequipa, fueron comerciantes y tenían que levantarse también temprano para ir al mercado. Y creo que yo he heredado un poco de eso. Pero ese día estaba caminando lento y estaba tomando un poco de café por mi cuenta y estaba diciendo, este va a ser el último colegio que voy a visitar en este año, sin saber que en verdad sería el último colegio que visitaría en año y medio. Y luego llegó la movilidad y con José nos subimos. José es un colega de Enseña Perú. Salimos del centro poblado y tomamos la montaña. Y me acuerdo que habían 2 hileras de árboles altos a mi alrededor, las nubes, primero a nuestra altura y luego debajo de nosotros. A mí me moviliza muchísimo poder aportar en lugares donde parece que puedes tocar las nubes con tus manos, porque me parece simbólico. Y luego dimos un par de vueltas más a las montañas, pasamos unos campos y llegamos a la escuela. En la escuela nos recibió la persona que cuidaba la puerta y nos hizo pasar. Vimos una canchita de fútbol a la derecha. Y luego deambulamos un poco por el colegio hasta que encontramos a una docente, hablamos muy brevemente y luego fuimos a la oficina del director, quien nos hizo pasar. Y luego de preguntarle cómo está él,
le dije, director, ¿qué piensa usted sobre la educación en nuestro país? Y a mí me parece bien importante hacer ese tipo de preguntas porque me interesa saber la opinión de las personas que están ahí haciendo la chamba todos los días, ¿no? En los colegios, en las aulas. Y luego de compartir un poco su parecer y yo escucharle, dijo una frase. Dijo, mire, a los estudiantes aquí hay que tratarlos con mucha disciplina y necesitan mano dura, haciendo así con la mano. Yo en ese momento desarrollé una intuición de lo que significaban sus gestos y sus palabras, pero no hice la pregunta directamente. Y preferí preguntar y repreguntar y tratar de entender hasta que llegó otra sentencia. Y dijo, la educación nunca va a cambiar. Después de unos minutos nos dimos la mano y terminó la reunión y nos fuimos del colegio. Cuando yo me senté en la movilidad nuevamente, sentí un vacío profundo en mi interior. Y José y yo estábamos sentados cada uno en su ventana, mirando hacia afuera, en silencio. Yo volteaba por ratos para poder decirle algo, pero luego me retractaba y seguía mirando por la ventana hacia afuera. Y en un momento miré para adelante y ya no pude contenerme más y mis lágrimas comenzaron a caer. Mi niño interior, que había sonreído el día anterior, en ese momento estaba herido. Y yo sé que lo que escuché corresponde a otros tiempos. No sé si fue que estaba herido porque sentía tristeza por lo que el director había dicho, o sentía decepción de mí mismo quizás, porque me hubiese gustado tener un poquito más de coraje en ese momento, o miedo, porque creo que tenía alguna idea de lo que podría estar ocurriendo con estudiantes en esa zona. Mi esposa Anita dice que soy un poco loco a veces porque me sumerjo demasiado en mis pensamientos. Y yo a eso le llamo introversión. Yo soy orgullosamente introvertido. Pero en ese momento sí estaba nadando en la piscina de mis pensamientos y si ustedes escucharan lo que yo decía en ese momento para mí, era no puedo creerlo. No puedo creer que este sea el último colegio que voy a visitar, que este sea el último sabor con el que me quede en el año. Era una experiencia muy frustrante para mí en ese momento. Quiero quedarme con el domingo, quiero quedarme con la conversación increíble con Rosa María, con Ana, con lo fenomenal de esa educación en favor de nuestro país. Y en ese momento escuché una voz. Oye, ¿no quieres ir a otro colegio más? Era José. Y para ese momento creo que ya era evidente para él los sollozos que yo innecesariamente había tratado de silenciar. Y yo le dije como pude, oye, pero ¿estamos bien en el tiempo? Y me dijo, sí, estamos bien. Acá hay una escuela a 25 minutos. Si quieres, llamo a la directora. Y yo le dije, ya pues. Y giramos el timón. La movilidad nos dejó en un camino de tierra. Caminamos 30 metros con un plantío a mi costado y nos plantamos frente a una puerta de metal grande de color negro. Pero cuando la puerta se abrió, yo me quedé pasmado porque salieron 5 niños pequeños a abrazarme sin conocerme. Y yo todo lo que escuchaba era hola, 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 hola. Y los miré y luego levanté mi cabeza y vi una explosión de color. Vi color en las paredes, vi palabras coloridas, palabras hermosas, vi color en el patio, en el suelo, pero sobre todo vi color en la actitud de las personas. La directora nos había saludado, había salido para saludarnos con una sonrisa. El sol le seguía el paso a ella en ese momento, radiante en el cielo. Y nos dijeron rápidamente, oye, Franco, José, los estudiantes quieren mostrarles algo. Y yo le dije, genial, vamos adelante.
En ese momento, cuando íbamos a comenzar, Rumi, una niña pequeña, se acercó y me dijo, oye, ¿te puedo mostrar mi libro favorito? Y yo me acerqué y le dije, ¿qué te parece si lo vemos cuando terminamos? Y en ese momento comenzó el viaje de mi vida. En ese lugar, en una escuela rural, en un lugar donde hay 10 niños, de primero a sexto de primaria, comencé a darme cuenta cómo en ese patio que se transformó de cemento gris a un universo de juegos y de color, se podía aprender de una manera diferente. Y nos fuimos a una parte del patio. Y en esa parte del patio jugamos y me fue evidente que todos conocían las letras y un buen bagaje de vocabulario. Y dije, bueno, eso está bien. Pero luego nos fuimos a otra parte del patio y resulta que también podían hacer todos problemas matemáticos utilizando sumas y restas. Y yo dije, esto está bueno. Y a partir de ahí comencé a mirar a las niñas de primero y segundo de primaria. Y luego nos fuimos a otra parte del patio. Y resulta que todos también podían afrontar con creatividad esos problemas matemáticos utilizando la multiplicación. La multiplicación es algo que entra en tercero o cuarto de primaria. Entonces yo miré a estas niñas de primero y segundo y dije, estas niñas están adelantadas. Y luego nos fuimos a otra parte del patio y se sentaron para jugar. Y el juego consistía en analizar personajes literarios y disfrutar de la literatura con juegos y con color. Y yo escuchaba y no lo podía creer. Y luego nos fuimos al techo, al piso, al segundo piso, y en ese segundo piso había una culebra de colores, un dado gigante. Y jugué y perdí, porque el niño con el que estaba jugando conocía y apreciaba la multiplicidad de culturas que había en nuestro país. Y yo dije, algo especial está pasando aquí. En ese momento escuché otra voz. Rumi, ese estudiante de primero de primaria, vino y me dijo, oye, ¿ya te puedo mostrar mi libro favorito? Y yo le dije, ya, está bien. Directora, ¿me puede pasar la llave, por favor? Y se fue a recoger su libro favorito con la llave por su propia cuenta. En ese momento yo le pregunté a la docente que estaba a mi costado, oye, ¿y esta niña? Y me dijo, es la alcaldesa del colegio. Y yo en mi cabeza dije, oye, qué bonito, una alcaldesa que es la menor, que es de primer grado. Y luego regresó Rumi y me dijo, siéntate acá. Nos sentamos en la escalinata del patio. Abrió el libro y arrancó. Y comenzó a leer y leía fluidamente. Y yo decía, ¿qué está pasando acá? En ese momento pensé, quizás ha leído este libro tantas veces que ya se lo sabe de memoria. Y entonces dije, voy a comenzar a hacer preguntas bien difíciles y conversar con ella simplemente, relajados. Este era un libro de cuidado del ambiente. Y entonces le comencé a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué significaban partes del texto? ¿Qué harían los personajes en otras situaciones que no están ahí? Le pregunté para que piense por información que no está en el texto y por su opinión sobre cómo estaba construido y qué cambiaría. Y en todo lo que yo le preguntaba y lo que conversábamos, ella elaboraba ideas con total solvencia. Yo estaba maravillado y quería aprender un poco más de Rumi. Entonces le pregunté, oye Rumi, ¿y cómo aprendes tú acá a leer? Y me dijo, bueno, nosotros aprendemos acá en el salón, podemos leer aquí en la escalinata. Ah, y tenemos un rincón de lectura atrás, ¿quieres verlo? Y yo le dije, vamos pues. Y mientras que estábamos avanzando para la parte de atrás de este pequeño colegio, también me dijo que ella podía leer de lo que más le gustaba. Y cuando llegamos fui testigo de que con 2 jabas, un poco de pintura y algunas plantas y flores hermosas de la zona se puede construir un oasis en donde un estudiante se enamore del mundo a través de la realidad, de la ficción y un ambiente de paz. Y luego hablé con la docente y le dije, oye, esto que está ocurriendo acá es increíble. ¿Qué han hecho? Y ella me dijo, bueno, yo comencé a enseñar como a mí me habían enseñado, otros tiempos, ¿no? Con la pizarra, con la tiza, dictando clase, etc. Y rápidamente me di cuenta que eso no iba a funcionar. Por 2 motivos. Porque los estudiantes no estaban avanzando como ellos mismos querían. Y además también porque no lo estaban disfrutando, Franco, me dijo.
Y yo le dije, ¿y qué hiciste? Me senté con ellos, me dijo, a escucharles y les pregunté, ¿cómo quieren aprender ustedes? Y los niños dijeron, nosotros queremos aprender jugando. En ese momento, en mi mente, surgió un poquito de escepticismo, de duda, porque hay una frase muy popular en educación, que es, hay que poner a los niños al centro. Es una frase que muchos dicen, pero pocos realmente hacen. Y entonces le seguí preguntando. Y le dije, ya, ¿y de ahí? ¿Y qué más? Y me dijo, bueno, los escuchamos, pues. Con la directora nos sentamos, les escuchamos. Y luego nos fuimos a investigar sobre juegos y métodos nuevos, creativos, para acompañar su pasión, su creatividad. Y diseñamos algunos juegos, nos inventamos, y otros los trajimos de lo que habíamos visto en el mundo. Y los hablamos con ellos. Y los seguimos escuchando. Y poco a poco, cada clase, cada espacio, adentro y fuera de las paredes del colegio, de las clases, se convirtieron en lo que ves ahora. Y todos los estudiantes, sin excepción, están alcanzando logros increíbles, pero todos a su ritmo. Y luego fuimos al almuerzo, en el salón. Me sirvieron un plato de comida muy saludable. Resulta que el liderazgo de la directora, junto con el liderazgo de los padres de familia, se combinan para crear un menú saludable para los niños de esa zona, para sus hijos e hijas, para sus estudiantes. Y luego nos fuimos al patio. Y en el patio jugamos un partido de fútbol. Yo también jugué, era arquero. Y perdimos, pero luchamos. Lo más inspirador de ese partido para mí fue que las niñas metieron goles, fallaron goles, gritaron, la lucharon, con el codo, con su voz, con la pierna, triunfaron. Y yo en ese momento pensaba, en este lugar, en esta zona rural, hay salud, hay educación, hay logros, hay colectividad, hay amor. Y luego vino Rumi una última vez y me dijo, toma, te regalo. Era un adorno de Navidad en forma de reno con unos palitos de helado. Y luego me dijo, para tu hija. Ese adorno tiene un lugar privilegiado en nuestro hogar desde entonces, en todas las Navidades. Pero yo en mi mente pensé, y además, niños que están creciendo sabiendo pensar en otras personas, en el bienestar de otros. ¿Qué más? Y luego me despedí de ellos porque todos me habían inspirado al punto en el que mi niño interior no se fue sonriendo, se fue cantando de esperanza. Maya Angelou, poeta y activista, dijo una frase que me movió muchísimo. Dijo, a veces hay personas que son un arco iris en las nubes de otros. Aquí viene mi invitación para ustedes. Que de ahora en adelante, cada vez que piensen en educación rural, piensen también inmediatamente en liderazgo e innovación, porque en estos años que vengo trabajando a favor de mi país, he visto con mis propios ojos a líderes y lideresas que están haciendo un trabajo extraordinario y colectivo y cuyas innovaciones van a ser el principal motor de cambio educativo en nuestro país. Si el Perú despierta y se da cuenta de esto, no hay nada que nos va a parar. Así que les agradezco por escucharme y les invito una vez más a nutrir con nosotros la noción y la convicción de que la educación rural sea un arco iris para la educación peruana. Gracias.